Bueno, por favor, tomen sus Biblias. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El título de lo que vamos a compartir en el día de hoy es Diligente para servir a Dios. Vamos a hablar de la diligencia. 2 de Timoteo 2:15. La palabra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en este versículo en particular, nuestro Padre nos dice que procuremos con diligencia presentarnos a Él aprobados. Entonces, para poder aplicar diligencia, por supuesto, primeramente tenemos que ser diligentes. El propósito de lo que vamos a compartir en el día de hoy es mostrar la importancia que le da nuestro Padre Celestial a lo largo de su palabra, de su maravillosa palabra, por supuesto. Le da una importancia muy particular al actuar en forma diligente. Y el actuar de forma diligente de toda aquella persona que tenga una relación con Él, o que pretenda tener una relación con Él, ¿no? Por lo tanto, en una primera parte vamos a recorrer pasajes de Escritura del Antiguo Testamento, donde han quedado registrados para nuestro aprendizaje lo beneficioso del ser diligente. Luego lo veremos en los Evangelios y en las epístolas que están dirigidas a la iglesia del cuerpo. ¿De qué forma Dios nos invita a ser diligentes para poder prestar un mejor servicio? Notaremos que siempre los beneficiados somos nosotros, los hijos de Dios, ya sea en forma individual y como parte del cuerpo de Cristo. Es decir, si nos beneficia como personas individuales, también eso se extiende en beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Por supuesto que vamos a ver también el ejemplo máximo de diligencia en el servicio, quien es nuestro Señor Jesucristo, de quien debemos ser imitadores y debemos seguir sus pisadas para poder predicar el Evangelio precisamente en forma diligente. Ahora les voy a dar la definición de diligente. Diligente significa cuidadoso, significa que obra con interés y atención, es ser rápido, activo, exacto, ligero. Otras definiciones de diligente son aprovechado, expeditivo, hacendoso, solícito. Por consiguiente, podemos inferir que en lo que respecta a Dios, su deseo es que seamos cuidadosos, activos, exactos, solícitos, interesándonos en lo que hacemos, con la máxima atención en lo que sea que hagamos, como obreros al servicio precisamente de Él, ¿verdad? Por otro lado, si observamos con atención a nuestro alrededor, notaremos que generalmente cualquier persona que aplica este principio bíblico de ser diligente en cualquier actividad que realice, ya sea en deporte, empresa, empleos, estudios universitarios, carrera de posgrado, o lo que se le ocurra, obtiene lo que comúnmente se llama éxito. Es decir, que si se es cuidadoso, se obra con interés en lo que se hace, se es rápido, activo, solícito, obviamente, y sin lugar a dudas, que las probabilidades de tener éxito en lo que se emprenda se van a maximizar, ¿verdad? Es decir, si uno es diligente en lo que uno aplica, uno tiene la mayor posibilidad de tener éxito. Y esto lo aplica al mundo, pero es un precepto bíblico, porque arranca de la Biblia, porque Dios es el que desea que seamos diligentes, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo nuestro Padre va exhortando a través de su palabra a ser diligentes para que todas esas cualidades que ya hemos mencionado vayan siendo parte del ser de uno. Y esto siempre es con un propósito beneficioso,
para que al prestar un servicio de excelencia se beneficie quien lo aplica. Dios nos ama y por eso siempre es conveniente hacer su palabra. Por favor, vayan al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En este caso, Dios les dice que se guarden con diligencia en forma plena, como para poder recordar el favor divino cuando salieron de Egipto, es decir, cuando fueron rescatados de la esclavitud en la que vivían. Hoy, nosotros, ¿cuántos favores recibidos, divinos, hemos recibido de nuestro Padre? ¿Cuántos? ¿Tendremos que guardarnos con diligencia? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Hemos recibido innumerables favores divinos. ¿Cómo no guardar esos favores en el corazón? ¿Cómo no anhelar enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos estas cosas también? Por supuesto que sí. Josué, por favor. Por algo, Josué 22. Por algo nuestro Padre nos insiste en que seamos diligentes. Josué 22, versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Diligencia para cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo, servidor de Jehová, os ordenó. Y a ver qué es lo que os ordenó. Primero, que améis a Jehová. Segundo, que andéis en todos sus caminos. Tercero, que guardéis sus mandamientos. Cuarto, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y todas estas cosas hacerlas con diligencia. Y recuerden todo lo que habíamos dicho de la definición de diligencia. Muy bien. Josué, en el otro capítulo 23, ahora vamos a leer en el versículo 11. Dice: guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Muy bien. El denominador común de estos dos últimos registros que hemos leído es el siguiente. Presten atención. Guardar con diligencia el alma con el propósito de amar a Jehová. Ahora, coincidentemente con el primer y gran mandamiento, que está en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que tenemos que guardar con diligencia nuestra alma con ese propósito de amar a Jehová, que es el primero y gran mandamiento. Porque si no podemos cumplir el primero y gran mandamiento, todo lo que querramos hacer de ahí para abajo no nos va a servir absolutamente de nada. Porque si no cumplimos el primero y el grande, es imposible cumplir con los otros, ¿verdad? Y esto dice Dios, que tenemos que hacerlo con diligencia. Por favor, ahora vamos a Deuteronomio 13. Y ven cómo va encajando la palabra, es muy clarita con respecto a esto. Deuteronomio 13, 14, en la primera parte, dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia.
con diligencia. Ahí está. Es la orden de nuestro Dios, es buscar e inquirir y preguntar con diligencia. Segunda de Crónicas, seguimos en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 24, del versículo 5 dice: y reunió a sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Muy bien. Ahora vamos a Números. Números 32. En el versículo 17 leemos: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Muy bien. Ser diligente en el servicio cristiano requiere tener una mente renovada a la palabra de Dios. En esa palabra de Dios, a medida que la vamos transitando, vamos dándonos cuenta y entendemos qué significa Dios para nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí, podemos llegar al punto de querer prestar un servicio diligente y amoroso para nuestro amado Padre, pues para lograrlo debemos recurrir constantemente a su palabra. Ahora, volvamos a leer, y yo se los voy a leer, segunda de Crónicas 24:5. Bueno, y reunió a sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Esa fue la orden. Pero los levitas no pusieron diligencia. Quiere decir que gente que está al servicio de Dios, porque en este caso los levitas también estaban al servicio de Dios, tomaron la decisión de no poner diligencia. Quiere decir que la diligencia y la decisión de ser diligente es particular. No porque uno esté prestando servicio a Dios, necesariamente es diligente automáticamente. Eso es lo que quería destacar precisamente de este versículo en especial. Por favor, vayan a Proverbios ahora. Vamos a estar un ratito en Proverbios 12, y vamos a ver las cualidades de los diligentes, ¿sí? Proverbios 12, vamos a arrancar con el 24. Proverbios 12, versículo 24. Dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En el mismo 12, pero en el versículo 27 de Proverbios, dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Proverbios 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De acuerdo con estos registros, ser diligente es un bien, es una buena conducta, es un haber precioso y conlleva a la prosperidad y al señorío. Respecto de esto, también es notable ver cómo hay personas que ni siquiera creen que nuestro Padre existe, y sin embargo, ellos aplican estos principios establecidos en la palabra de Dios. Y a veces se enseñorean, por decirlo de alguna manera, de algunos hijos de Dios que no están aplicando estos principios que nuestro Dios estableció primeramente para su gente. Vamos a ver un ejemplo de alguien que aplicó diligencia
pero en este caso para el servicio del adversario. Por favor, vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, a los Evangelios, al Evangelio de Mateo, y vamos a ver cómo alguien aplicaba diligencia, pero para trabajar precisamente para el adversario de Dios. Mateo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Por supuesto que esto era mentira. En este caso, Herodes aplicaba la diligencia no precisamente para servir a nuestro Dios. Es muy notorio al servicio de quién estaba este hombre. La pregunta es si los que están al servicio de los del lado opuesto usan este elemento. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, los que estamos al servicio de Dios? Pues bien, veamos entonces cuál es la actitud de un hombre que decide servir y dar a conocer la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver ahora en Lucas. Ya estamos transitando por el Nuevo Testamento. Recuerden que les había dicho que íbamos a transitar primero en registros del Antiguo Testamento, y ahora ya estamos transitando en los Evangelios, y más adelante vamos a ir a las epístolas. Vamos a Lucas ahora, Lucas 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Primera de Pedro 1:10, por favor. Este versículo habla por sí solo. Esta porción de escritura que leímos de Lucas 1, del 1 al 4, habla por sí solo. Primera de Pedro, por favor, 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, de esta salvación. Es decir, que cada hombre, acá en este caso Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, decidió escribírsela por orden, oh excelentísimo amado. Teófilo es amado, no es un hombre en especial, es un amado Teófilo. Y acá en 1 Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso es lo que nos lleva entonces a decir que para hablar la palabra de Dios, primeramente tenemos que inquirirla diligentemente y luego hablarla. No podemos hablar lo que se nos ocurra de la palabra de Dios. Tenemos que diligentemente inquirir esa palabra, aprenderla. Está muy claro lo que Dios siempre quiso para su gente, que se conozca bien la verdad. En toda época siempre quiso lo mejor. Por eso nos deja registros tan ciertos de la actitud diligente de un servidor. Hoy es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Nuestro Padre no cambia. Nuestro Padre es el mismo, como tampoco cambia la necesidad de contar con hombres y mujeres como estos, a los cuales les parece bien investigar e indagar con diligencia para que se conozca bien la verdad, prestando un servicio amoroso y desinteresado. Verdaderos ministros de Dios. Ahora veremos qué instrucciones precisas tenemos para esta administración dentro de las epístolas en lo concerniente al ser diligente para el servicio de Dios. Por favor, vayan a Romanos 12.
en el versículo 11. Presten atención, miren qué interesante lo que dice acá. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es la actitud que adopta un hijo de Dios cuando le sirve a su Padre con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Marcos 12:30. Poniendo todas esas prioridades en orden, Dios primero en todo. Esa es la actitud. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Siguiendo el contexto de escritura de los registros anteriores, ser diligentes. Indagar, inquirir para poder servir. Y no estar perezoso, no saber y llenarse de conocimiento y quedarse en la casa. No, hable lo que usted inquiere, lo que usted aprende de la palabra de Dios, bueno, salga y predíquelo. Segunda de Corintios 8, por favor. Versículo 22. Segunda de Corintios 8, 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente, por la mucha confianza que tiene en vosotros. Surge una pregunta acá. Entonces, no solo se puede ser diligente repetidas veces, sino que también mucho más diligente se puede ser. Se puede crecer, es lo que Dios dice en su palabra, y está en este versículo, y en particular lo marca 2 veces, como para que estemos al tanto de lo que está disponible y con esto poder bendecir nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean, la vida de nuestros hermanos en Cristo y la de aquellas personas que quieren conocer la palabra de vida. Se puede ser cada vez más diligente, cada vez más y crecer en eso, pero depende de cada uno. Este hermano, con ellos a nuestro hermano cuya diligencia, porque, bueno, por algo y quedó registrado en la palabra de Dios, por esa diligencia que él aplicó. Gálatas, por favor. Gálatas 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Este pasaje es parte del relato del ministerio del apóstol más grande de esta administración, el apóstol Pablo. Y en este contexto, él estaba llevando palabra de Dios por donde podía. Y cuando les piden a él y a los que estaban con él, anunciando el Evangelio, que se acuerden de los pobres, eso no significaba que tomasen asiento e hicieran memoria y hagan un estudio de la pobreza de ese momento. No, al contrario, ellos lo que tenían que hacer era, a los que no tenían palabra de Dios, darle palabra de Dios, porque esa es la verdadera pobreza de la gente, que no tenga palabra de Dios en su vida. Entonces, eso es lo que él procuró hacer con diligencia. Y si no, lean todo lo que hizo Pablo, todo el ministerio que hizo Pablo, para ver qué es lo que hacía. No es que hacía colectas para darle de comer a los pobres, no, él anunció el Evangelio, y en realidad, pobre es el que está fuera del reino de Dios. Ese es el pobre. Efesios, por favor, 5. Efesios 5:15. Y observen esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces prestemos atención en procurar ser sabios, teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice, que el principio de la sabiduría es el respeto reverente a Jehová. Eso lo encuentran en Proverbios 1:7. No lo voy a leer porque no estamos hablando de la sabiduría,
sino que estamos hablando de la diligencia, ¿sí? Pero para mirar cómo andemos, no como necios, sino como sabios, simplemente decimos que para no ser necios, para ser sabios, el principio de la sabiduría es el respeto reverente a nuestro Padre Celestial. Hebreos, por favor. Y mirar pues con diligencia, diligentemente, miremos cómo andamos en este camino, ¿sí? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y tiene mucho que ver con el pasaje anterior. Tenemos que mirar cómo andamos, ¿sí? Tenemos que ser diligentes en ver qué camino estamos caminando. Que estemos atentos a las cosas que hemos oído. ¿Que hemos oído de qué, señores? De la palabra de Dios. De eso se está refiriendo. Entonces, ver qué oímos de la palabra de Dios para que no nos deslicemos. Para hacer eso tenemos que ser diligentes. Para no perder de vista nuestro objetivo como servidores de la palabra de Dios, como ministros encargados del ministerio de reconciliación, es nuestra responsabilidad que con más diligencia atendamos a las cosas, la palabra de Dios que hemos oído, no que sea que nos deslicemos. Muy bien, ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Presten atención. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Parece que su obrar fue muy diligente hasta el último día. De hecho, hoy, casi 2000 años después, podemos tener memoria de estas cosas. ¡Qué actitud! ¡Qué hombre diligente! ¡Qué ejemplo a seguir! Realmente emociona leer estas cosas de este maravilloso hombre de Dios, Pedro. Observen, léanlo de vuelta, léanlo 1000 veces y vean lo que escribió este hombre por revelación de Dios. Hasta su último día, él procuró ser diligente para que nadie se olvide de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una bendición, una bendición. Segunda de Pedro 3, 14, ya vamos cerrando. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que eso significa. Mientras tanto, procuremos con diligencia prestar un servicio hacia Dios y su maravillosa palabra. Digno de un hijo de Dios, viviendo una vida plena y abundante, como lo desea y lo hace disponible nuestro amoroso Padre Celestial. Para cerrar vamos a Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios los bendiga. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por tu bendita palabra, gracias por sabiduría y entendimiento, y gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia y tu gracia para todos tus hijos. Gracias por enseñarnos a vivir, Dios, y por darnos esta vida y por ser tan amoroso. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo.